Muchos editores de vídeo y creadores de contenido para terceros me estáis escribiendo preguntándome cuál es la forma correcta de utilizar vuestra cuenta de Epidemic Sound para evitar que vuestros clientes finales reciban reclamos por parte de la red social en la que están publicando esos vídeos. Así que en este vídeo lo que voy a hacer precisamente es eso, explicarte muy brevemente cómo tienes que configurar tu cuenta de Epidemic Sound para no tener miedo y estar tranquilo de que los trabajos que le entregas a tus clientes finales están libres de reclamos de derechos de autor. Así que si te interesa y quieres saber cómo hacerlo, quédate que comenzamos. Para refrescarte un poco la memoria, te recuerdo que Epidemic Sound es una biblioteca de música online en la que vas a poder encontrar más de 40.000 pistas de audio y más de 90.000 efectos de sonido para que puedas utilizarlos. Pero ojo, porque no son gratuitos. Es decir, para poder utilizar esta música o estos efectos de sonido tienes que estar suscrito a su plataforma. Ahora bien, dependiendo de cuál sea el uso que vayas a hacer de esa música que descargas de Epidemic Sound, necesitarás estar suscrito a un plan o a otro de los dos que ofrecen. Por un lado tienen el plan personal, que como su nombre indica, pues es para que utilices personalmente para ti. Aquí vas a poder añadir pues vídeos con música de Epidemic Sound en una cuenta por cada red social: YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Facebook, tu página web, tu podcast, etc. Estas cuentas pueden estar monetizadas perfectamente y no vas a tener ningún problema publicando vídeos que lleven música de Epidemic Sound. Y por otro lado tienen la suscripción al plan comercial, que como su nombre dice, pues es para ganar dinero utilizando esta música. Esto es lo ideal si eres un editor o un creador de vídeo para terceros. ¿Por qué? Pues porque en tu cuenta de Epidemic Sound vas a poder añadir hasta 3 cuentas de cada red social: 3 por YouTube, 3 por Twitch, 3 por Instagram, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto, también vas a poder añadir de forma independiente vídeos que publican tus clientes en sus redes sociales particulares o de empresa de ellos. Y esta es la gran diferencia entre una cuenta o un plan comercial y un plan personal. Sin embargo, lo que nunca vas a poder hacer con un plan comercial es utilizar la música en canales de radio o de televisión. Para eso tendrás que contactar con Epidemic Sound y solicitar la cotización para un plan personal. Y ahora sí, vamos a compartir la pantalla y en este caso te voy a explicar cómo tienes que configurar tu cuenta de Epidemic Sound cuando pues entregas vídeos a tus clientes finales con música de la plataforma. Bueno, lo que tenemos que hacer una vez que estamos dentro de nuestra cuenta de Epidemic Sound es irnos hasta las tres rayitas que tenemos arriba a la derecha y aquí le daremos a cuenta. Dentro de cuenta nos vamos a la segunda pestaña donde pone lista segura. Y aquí arriba, como estás viendo, lo que te decía, vas a poder añadir hasta 3 cuentas por cada red social: YouTube, TikTok, podcast, Facebook, Twitch, la web o Instagram. Aquí vas a poder añadir tanto redes sociales tuyas como de tus clientes finales, ¿vale? Pero luego tenemos la mejor opción de todas, que es la de la lista segura de vídeos independientes. Lo ideal es que cuando tú entregues un vídeo a tu cliente final, antes de publicarlo, antes de que sea público, te dé la URL de ese vídeo para que tú la puedas añadir a esta lista segura. Todos los vídeos que estén aquí añadidos no tendrán reclamos, pero si el vídeo no está aquí añadido, por mucho que tú seas suscriptor de Epidemic Sound, van a recibir esos reclamos, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta, cada vez que entregues un vídeo a un cliente, pedirle que te pase el enlace para que tú puedas añadirlo a esta lista y evitar de esa forma los reclamos de derechos. La otra opción que tenemos, mediante la invitación. Aquí le das a crear invitación, escribes el título del proyecto, pues vídeo entregado a MrBeast en el que regala 1 millón de euros a una persona, ¿no? Por decir algo. Una vez que escribes un título, le das a crear enlace y se te va a habilitar esta opción. Aquí es donde estás viendo que este enlace está activo. Simplemente copias el enlace, se lo entregas a tu cliente junto con el vídeo y él será el que tenga que validar esa solicitud. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que tú mismo añadas el enlace del vídeo para asegurarte de que no va a haber ningún tipo de problema. Y recordarte que la música, por mucho que la tengas descargada en tu ordenador, no la vas a poder seguir utilizando
una vez que dejes de ser suscriptor de Epidemic Sound. Es decir, en el momento que dejes de ser suscriptor de la plataforma, esa lista segura, tanto de redes sociales como de vídeos independientes, dejará de tener efecto. Por tanto, todo lo que se publique a partir de una fecha determinada, si ya no eres suscriptor de la plataforma, va a recibir reclamos por parte de la red social.